La asambleísta Viviana Veloz. Gracias, presidente. Quiero empezar señalando que en este proyecto de ley hoy se discuten dos modelos económicos. El uno, el que promueven aquellos economistas ortodoxos que insisten en que se cumplan los acuerdos y la receta planteada por el Fondo Monetario Internacional, endosando el peso de esta crisis económica y el costo de la guerra sobre los hombros de la clase trabajadora, de la clase media y de los de abajo en este país. Y del otro lado, el modelo de la sensatez, el que hemos propuesto desde la bancada de la Revolución Ciudadana, con alternativas que se enmarcan dentro de lo que establece nuestra Constitución. Medidas redistributivas, progresivas y equitativas. Es decir, que los que más tienen son los que más deben pagar hoy en el Ecuador. También resulta contradictorio que una de las motivaciones del presidente para presentar este proyecto de ley sea financiar el costo de la guerra y superar esta crisis económica. Y ojo, todos estamos de acuerdo en superar esta crisis y todos estamos de acuerdo en poner de rodillas a los delincuentes, a los criminales. Todos estamos de acuerdo en recuperar la seguridad y la paz de este país. Pero cuando hablo que es contradictorio, es porque el presidente de la República hace pocos días priorizó el pago de la deuda externa sobre la deuda social que mantiene el Estado con los ciudadanos. Deuda social que se enmarca en derechos como la salud, la educación y la seguridad social. Y prioriza el pago de la deuda con dinero en efectivo, mientras que le ofrece a los municipios y a las prefecturas pagar con bonos del Estado. Es por ello que los ciudadanos le exigen respuestas y transparencia al presidente de la República frente a estas contradicciones. Además, desde el Ejecutivo se nos presenta una propuesta de ley que busca incrementar el IVA del 12 al 15%. Han desplegado una campaña comunicacional para intentar hacer creer a los ciudadanos que este incremento no causará una contracción económica, que este incremento no va a venir a debilitar la economía que en este momento está en terapia intensiva del Ecuador. Pero se lo hemos dicho al presidente, no cuenta con nuestros votos ni con los votos de la Revolución Ciudadana para incrementar el IVA. Pero como dato mata relato, voy a presentar 3 datos importantes. Primero, según información del propio Servicio de Rentas Internas, en enero del 2024 ya existe una contracción del comercio de 2.4%. Y esta cifra, según proyecciones, podría incrementarse en 2 puntos con el incremento del IVA. Segundo, veamos lo que ha dicho el señor Hugo Acero, asesor del gobierno en temas de seguridad. Ha anunciado, incluso ha afirmado, que el financiamiento de la lucha contra el narcotráfico en Colombia lo asumieron los más ricos, el asesor presidencial del gobierno en materia de seguridad. A eso también le vamos a añadir lo que incluso ha dicho el Banco Mundial. El Banco Mundial, no ninguna organización, no un legislador, no, el Banco Mundial ha mencionado que en casos de crisis económica se recomienda el incremento del impuesto a la renta antes que el IVA, porque solo de este modo se puede tener una recaudación importante para el Estado sin causar contracción económica. Es decir, el SRI ya nos está advirtiendo de una contracción económica. El asesor de seguridad del gobierno afirma que el peso de la crisis económica y combatir el narcotráfico en ese país, en Colombia, lo asumieron los más ricos. El Banco Mundial sugiere que se incremente el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, pero de ninguna manera el IVA. Entonces me pregunto, ¿por qué insistir con la receta neoliberal del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué insistir que sigan asumiendo el peso de la crisis los de abajo y los del medio? Es momento que quienes mayores ganancias han obtenido sean los que más paguen. Es por ello que con fecha 15 de enero le envié estas alternativas a la presidenta de la comisión, porque nosotros somos una oposición que propone, no somos una oposición ciega y necia. Nosotros proponemos salidas de alternativas. Y dentro de estas alternativas consta el incremento del impuesto de salida de divisas del 3.5 al 6%,
Cada punto porcentual de incremento le permitirá una recaudación al Estado de más de 250 millones de dólares, es decir, un ingreso anual de más de 600 millones de dólares para las arcas del Estado. La segunda alternativa, la contribución especial a las utilidades de la banca. Esta contribución dividida en 3 grupos. El primer grupo, de acuerdo a sus utilidades, que paguen esta contribución con el 15%. El segundo grupo con el 25% y el tercer grupo con el 35%. La banca que ha tenido grandes ganancias. Estas son las ganancias de la banca. 6 bancos, compañeros legisladores, concentraron utilidades de más de 730 millones de dólares. Utilidades netas. Es por eso que la banca debe pagar. Y no nos olvidemos que nosotros estuvimos gobernados por un banquero que incrementó su patrimonio por más de 21 millones de dólares a costa del dolor y el sufrimiento y la pobreza de los ciudadanos. Un banquero al que mandamos a la casa, porque si no hubiese terminado destruyendo el país en los 4 años del ejercicio de sus funciones. Incluso al presidente Noboa, el 12 de diciembre le presenté estas alternativas, porque ya le alertábamos que los proyectos en materia económica que envió a esta legislatura no iban a solucionar ni a corto ni a mediano plazo el déficit fiscal por el que estábamos atravesando. Y ya le decíamos también que tenía que cargar el peso de la crisis sobre los millonarios de este país. Y volviendo al tema del señor Lasso, porque su patrimonio incrementó, también hago un llamado al Contralor y a la Fiscalía para que investiguen este incremento del patrimonio, puesto que dentro de sus declaraciones juramentadas, él manifestó que ya no era accionista del banco ni tanto en territorio ecuatoriano ni fuera de nuestra jurisdicción. Legisladores, como mujer comprometida que soy con las causas justas, porque conozco la realidad que viven los ciudadanos en nuestro país, porque recorremos los barrios de nuestras diferentes provincias, porque soy mujer, porque soy madre y porque conozco la angustia que sufrimos cuando un ser amado sale de nuestras casas y no sabemos si va a regresar con vida. Hoy le digo con toda firmeza al presidente Noboa que no cuente con mi voto ni con el voto de la Revolución Ciudadana para seguir arrebatando el sueño o los sueños de las familias ecuatorianas. Presidente Noboa, es el momento de tocar a los intocables. Es el momento que el peso de la crisis la asuman los que más tienen. Y es el momento que el Estado sea fuerte con los fuertes y no con los débiles. Este es el momento en el que la Asamblea Nacional va a demostrar de qué lado está. Hoy los ecuatorianos se van a dar cuenta quiénes son los asambleístas que protegemos sus derechos y quiénes son los asambleístas que van a votar por el alza del IVA. Y tengan la certeza que el pueblo es sabio. Y en las urnas van a recordar sus nombres, sus apellidos, sus rostros y no les van a volver a dar el voto por encarecer la vida de los ciudadanos de nuestro país, porque el pueblo es sabio, el pueblo no olvida. Hago un llamado también a todas las fuerzas políticas que conformamos esta Asamblea Nacional para que acojan las propuestas que hemos presentado. 4 propuestas que le van a permitir al Estado recaudar más de 2.000 millones de dólares sin tocar el bolsillo de los más débiles. Compañeros legisladores, basta de que el peso de la crisis caiga sobre los hombros flagelados, cansados y que muchas veces han perdido la esperanza del pueblo ecuatoriano. Es el momento, legisladores, y perdón que siga insistiendo, que paguen los ricos. Sí hay alternativas para enfrentar al narcotráfico y a los criminales. Sí hay alternativas para salir de esta crisis. Sí hay alternativas para poder luchar contra las vacunas. Pero esa alternativa no es el IVA. Esa alternativa es cargar el peso de la crisis sobre los ricos. Y presidente, vamos a ir finalizando porque voy a desmitificar también varias mentiras que dijeron tanto en la comisión como en este pleno. Primero se nos ha dicho que el incremento del IVA no va a afectar los productos no gravados. Eso es totalmente falso. Con el IVA se va a elevar el costo de los consumos y es decir, va a incrementar los costos de la producción y al hacerlo va a elevar el precio de la venta. Es decir, estos productos que no pagan IVA sí van a tener incremento. Segundo, en Ecuador hay más de 5 millones de personas que sobreviven con $3 al día. 2 millones de ellos con menos de $2 al día.
Son estos pobres que han condenado a nacer pobres, a vivir pobres y a morir pobres a los que les quieren seguir cargando el peso de esta crisis económica. Han dicho que el Ecuador es uno de los países que tiene Su menor tiempo, ingreso concluya, del IVA. asambleísta. Ya voy a finalizar, presidente. ¿Qué menor ingreso tiene por el IVA? Claro, porque tenemos una moneda dolarizada. No tenemos moneda propia, a diferencia de los países de la región que tienen moneda propia y que la pueden depreciar. Y cierro con esto, presidente. No cuenten con mi voto ni con el voto de la Revolución Ciudadana para subir el IVA al 15% a un pueblo cansado y sin recursos. ¿De dónde van a pagar? ¿Acaso quieren quitarle el pan de la boca a la gente que menos tienen? Cuando a mí me eligieron asambleísta, yo vine a defender a esta gente, a los pobres de mi país, a defender sus derechos, no a los ricos. Yo no vine a proteger el banquete de los millonarios ni de los banqueros de este país, no legisladores. Ahí sí se están equivocando. Y a los señores de Asobanco, que están queriendo causar a través de espurios comunicados pánico Gracias, financiero. asambleísta. El tiempo Voy a concluyó. finalizar, presidente, le ruego 2 minutos más. A los señores del Asobanco que pretenden causar especulación financiera, tengan cuidado, porque esa especulación financiera, pretendiendo hacer creerle a los ciudadanos que van a incrementar los intereses, de incrementar los costos de los servicios financieros, que van a reducir los créditos, eso está tipificado en el COIT y tiene sanción privativa de la libertad de 5 a 7 años. No cuentan con los votos de la Revolución Ciudadana para seguir protegiendo el patrimonio de los aristócratas criollos. No cuentan con los votos de la Revolución Ciudadana para seguir haciendo pobre a los pobres y que los ricos, de ese 1% de ecuatorianos que representan las riquezas de este país, sigan evadiendo al fisco, sigan llevando su dinero a paraísos fiscales. No cuentan con los votos de la Revolución Ciudadana para que esos millonarios se comporten como hienas depredadores de los pobres. No vamos a votar por el IVA. Hay alternativas y esas alternativas no es del alza del IVA. Gracias.